Los primeros 5 son científico de datos, ingeniero de software, que tiene que ver con tecnología, gerente de marketing, terapista ocupacional, gerente de recursos humanos, y yo seguí viendo la lista. Y no encontré por ninguna parte hacer discípulos. No estaba ahí, ¿verdad? Los 50 trabajos más deseados de Estados Unidos. No encontré el trabajo de hacer discípulos. ¿Y saben qué, mis hermanos? Ese es el mejor trabajo a quien cualquier ser humano se puede dedicar. No hay otro mejor. Y tiene la mejor paga, porque es una paga que se extiende hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Y Dios nos ha llamado a todos nosotros, a cada uno en las diferentes áreas, ya sea como mamá, como papá, como empleado, como jefe, como esposo, esposa. Dios nos ha llamado a ser discípulos. Esa es nuestra función. Y el pasaje que tenemos frente a nosotros, mis hermanos, Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13 y después 30 al 31. Jesús llama a sus discípulos y los envía a ser discípulos, predicando el mensaje de arrepentimiento y de fe. El domingo pasado estuvimos en la primera parte de este pasaje y realmente platicando con varios hermanos, varios de ustedes me animaban y me motivaban a retomar este pasaje y ampliar algunas cosas muy importantes que se quedaron sin decir el domingo pasado. Así que yo quiero que vayamos de nuevo por la providencia de Dios, mis hermanos. Dios está en control de todo lo que se enseña en este púlpito. Amén, mis hermanos. Y por la providencia de Dios vamos a regresar a este pasaje, Marcos capítulo 6, y vamos a estar en estos versículos. Síganme la lectura, mis hermanos. Yo lo leeré en voz alta desde el versículo 7 en adelante. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Para este tiempo, mis hermanos, Jesús ya era un hombre famoso en todo Israel. Lo conocían en el sur de Israel, Jerusalén, la capital, y lo conocían sobre todo en el norte de Israel, donde él, podemos decir, fundó su ministerio, estableció su ministerio alrededor del mar o del lago de Galilea. Jesús comenzó su ministerio después de ser bautizado por Juan, creció en un pueblito pequeñito llamado Nazaret. Lo vimos esto hace 2 domingos. Un pueblito como de unas 500 personas, desconocido totalmente, en medio de la nada, en camino a nada. Un pueblo donde todo el mundo se conocía, todo el mundo conocía a Jesús, y cuando Jesús regresó para ministrar a ese pueblo, lo rechazaron. ¿Cómo es posible que que nosotros conocemos y le hemos cambiado los pañales, venga ahora a decirnos que Él es el Mesías que nosotros esperamos? No es posible. Y lo rechazaron en su pueblo, en Nazaret. Y después de que lo rechazaron ahí, Él comenzó su tercera gira ministerial, su tercera gira de predicación. Él realizó 3 giras diferentes de predicación. La primera, leemos de ella en Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39. La segunda gira, leemos de ella en Lucas 8, 1 al 3. Y esta tercera gira, Marcos capítulo 6. El pastor Sugel Michelén lo explica de una manera muy concreta.
El territorio que Jesús tenía que cubrir era de 50 millas de largo y 25 millas de ancho. Esto es un territorio grandísimo, mis hermanos. Esto hace un total de 1,250 millas cuadradas, lo equivalente a nuestro condado, el condado de Hillsborough, donde nosotros vivimos. El condado de Hillsborough tiene 1,622 millas cuadradas. Y lo que Jesús hacía era caminar de pueblo en pueblo, sin vehículos, sin las comodidades que nosotros tenemos hoy, sin los medios de comunicación que nosotros tenemos hoy. Jesús caminaba de pueblo en pueblo, en pueblo en pueblo, durante varios meses predicando el evangelio de salvación, diciéndole a la gente: yo soy el Mesías, yo he llegado, crean en mí, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan sus rostros a Dios. Para este tiempo, como les dije, mis hermanos, Jesús ya era famoso, era muy conocido y las multitudes le seguían. Estamos hablando, mis hermanos, de multitudes de 10,000, 15,000 personas, 20,000 personas buscando a Jesús. Jesús, dicen los comentaristas bíblicos, que erradicó la enfermedad del norte de Israel. Erradicó la enfermedad del norte de Israel. Era difícil encontrar un enfermo después de que Jesús llegaba a las ciudades. Visitaba las ciudades, visitaba las aldeas. Jesús ponía sus manos sobre las personas o decía una palabra y la gente era sanada. A la distancia o cerca, con el toque de Jesús, la gente era sanada. Imagínense ustedes, mis hermanos, con todos los hospitales que tenemos en nuestra área, si viene uno que dice que sana y que de verdad sana, no como los charlatanes que dicen que sanan, hacen una campaña de sanidad y milagros y solo sanan de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y si usted no llega, se la perdió, porque de 9 de la noche en adelante ya no sanan. Esos son un montón de charlatanes. Yo les digo, mis hermanos, esto, y lo hablo con algunos de ustedes en conversaciones informales. Si esa gente tiene de verdad ese don de sanidad que ellos dicen que tienen, son las peores personas de este mundo. ¿Por qué no se van a meter a los hospitales de niños con cáncer y los sanan uno por uno, por uno, por uno, por uno, por uno? Si ellos tienen ese don de sanidad que ellos dicen que tienen, ¿por qué no lo usan para sanar a la gente que está enferma? Porque Jesús sí lo tenía y sí lo usó para sanar. Y lo vemos una y otra vez sanando. Y no le decía: ahí espérate a ver si en 3 meses cómo sigues. No, era sanidad inmediata. Sanidad inmediata. Los paralíticos se ponían de pie. Y ahí no había show, ni cámaras, ni televisión. Toda la gente podía verificar los milagros que Jesús estaba haciendo. No como los charlatanes de ahora, que si tú ves esas campañas de milagros y sanidades que hacen, la cámara va de un lado para otro y no te dejan ni tan siquiera ver quién es el sano y quién es el enfermo. Esa es una charlatanería. Eso es un abuso espiritual. Me quiebra el corazón ver a personas siendo engañadas, porque las personas de necesidad son más frágiles. Si viene una mamá con un niño de 5 años que tiene leucemia, hermano, ella quiere resolver su situación y la salud de su hijo. Y viene un charlatán y le dice: mira, por 100 pesos yo te sano, por 500 yo te sano. Hermanos, Jesús de verdad era un hombre que sanaba y que hacía milagros. Ninguno de sus enemigos pudieron contradecirle sus milagros. Ninguno, nadie. En lugar de negar sus milagros, ¿qué decían, mis hermanos? Tú haces milagros por Belcebú, por Satanás. ¿Por qué? Porque no lo podían negar. Pero como no querían aceptar a Cristo, no querían reconocer a Cristo como Señor y Rey, lo que hacían era adjudicar el poder de Jesús a Satanás. O sea que no podían negar los milagros. Jesús, seguido por multitudes, ahora quiere multiplicar su ministerio. ¿Multiplicarlo por cuánto? Por 12, por todos los discípulos. Entonces Él los llama y los envía a hacer lo que Él vino a hacer. ¿Qué vino a hacer Jesús? A predicar. Escuchen lo que dice en Marcos. La gente lo buscaba, las multitudes lo buscaban.
y él estaba en un lugar desierto y oraba. Marcos capítulo 1. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Versículo 38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús no vino como un milagrero. Jesús no vino como un milagrero, como un sanador. Jesús era un predicador. Entonces, ¿por qué hacía milagros? Para respaldar su mensaje. Porque cualquiera podía decir: yo soy el Mesías. Es más, en el tiempo de Jesús había muchos que decían: yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. Y Jesús advirtió: después de mí vendrán unos que van a decir: yo soy el Mesías. Entonces Jesús llegó, dijo: yo soy el Mesías. ¿Cómo te creemos, Jesús? Como profetizó Isaías en el Antiguo Testamento: los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos se levantan, y a los pecadores les es anunciado el reino de los cielos. Los milagros respaldaron el ministerio de Jesús y también de los apóstoles. Jesús está llamando a sus discípulos y les está enviando como sus representantes oficiales, delegados oficiales, como una extensión de Jesús. Estos hombres están saliendo como una extensión de Jesús a hacer ministerio como Jesús lo estaba haciendo. Pero Jesús, que es el mejor líder de todos los tiempos, tú eres esposo y quieres liderar bien tu matrimonio, estudia la vida de Jesús. Tú eres padre y quieres liderar bien a tus hijos, estudia la vida de Jesús. Tú eres jefe y quieres liderar bien a tus empleados, estudia la vida de Jesús, empápate de Jesús, llénate de Jesús, conócelo. No te canses de leer los evangelios una y otra vez, estúdialos. Empieza en Mateo, termina en Juan y regresa a Mateo otra vez. La vida de Jesús es inagotable, mis hermanos, y como líder, Él es el mejor de los mejores. No hay otro líder como Jesús. Como líder, Él manda a sus discípulos, pero antes de enviarlos les da instrucciones, 5 instrucciones. El domingo pasado cubrimos 2 y hoy cubriremos las otras 3 con más detalle, mis hermanos. ¿Cuáles fueron las instrucciones que les dio Jesús? En primer lugar, el trabajo ha de ser hecho en compañía de otros. Miren el versículo 7 conmigo, mis hermanos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. ¿Cómo? De 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. Pareciera más práctico enviarlos de 1 en 1, porque si fuera de 1 en 1, cubren 12 ciudades al mismo tiempo. Pero Jesús, que es el mejor líder de todos los tiempos, entiende que 2 juntos lograrán al final de la misión muchísimo más que 1 por 1, solos, enviados sin compañero. Jesús quiere multiplicarse, pero no los envía de 1 en 1, sino en parejas. Los discípulos de 2 en 2 tienen más oportunidades de cuidarse de los peligros, evitar las tentaciones. Ellos pueden ser corregidos el uno por el otro, alcanzar a más personas, lograr más para el reino. Además, había un requisito en el Antiguo Testamento que si había un juicio y habían testigos, tenían que ser 2 o más testigos. Nadie podía ser condenado por el testimonio de uno solo. Entonces estos discípulos van a ser testigos de la respuesta de estos pueblos al mensaje de salvación. Amado hermano, amada hermana, Dios no quiere que tú vivas tu vida cristiana solos. Y hemos hecho énfasis una y otra vez, lo dijimos el domingo pasado, y como dice el apóstol Pedro, a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas. Y para ustedes es bueno. Amados hermanos, nos necesitamos el uno al otro. Lo que hizo nuestro hermano al venir y compartir su testimonio y pedir oración es una expresión concreta, palpable de cómo nos necesitamos unos a otros. Él necesita que el cuerpo de Cristo lo arrope. Ore por él, le aconseje. Ustedes los casados, cuando el hermano se acerque a hablar del matrimonio, no le diga: ¡ay, qué fastidio a lo que te estás metiendo! No, hermano, por favor. Háblale con gracia. Y déjate usar por el Señor en su vida.
Cuando los hermanos ya estén casados, sírveles, ayúdales. Recuerda cuando tú tenías 2 meses de recién casado. Recuerda tus primeras discusiones, tus primeros problemas. Ora por ellos. Nos necesitamos unos a otros. Dice el pastor Burk Parsons, la gente necesita verdaderos amigos y auténtica comunidad, pero muchos se conforman con las redes sociales. Facebook, Instagram y cualquier otra red social nunca cubrirá jamás el rol de la comunidad cristiana. Tú puedes tener 10,000 amigos en Facebook por todo el mundo, pero jamás eso suplirá tu necesidad de vivir hombro a hombro con otro creyente. Nunca, nunca. Nunca tú podrás suplir, por muchos posts que pongas en las redes sociales, tu necesidad de confesar tu pecado cara a cara con alguien, viéndolo a los ojos. Jamás. Tú necesitas esa comunidad, mi hermano. Tú necesitas abrir tu vida a otros creyentes. A otros creyentes. La iglesia, mis hermanos, es el antídoto, el único antídoto que esta sociedad necesita para la crisis de soledad. La gente vive sola, mis hermanos. La gente vive sola y se siente sola. Pero nosotros vivimos en una comunidad de creyentes que comparten su vida y que viven juntos para Dios y para su gloria. La iglesia está cometiendo algún error, mi hermano, cuando uno de sus miembros se siente solo. Abre tu vida con otros, mi hermano. Jesús les dijo, el trabajo tiene que ser hecho en compañía de otros. Y en segundo lugar, el trabajo ha de ser hecho en dependencia del poder de Dios. En el versículo 7 de Marcos 6 dice que Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ellos saldrían a hacer la misión de Cristo. Pero al hacer la misión de Cristo, estos hombres se iban a enfrentar con oposición de Satanás, porque Satanás siempre se opone a la obra de Dios. Siempre. Él nunca está tranquilo. Él siempre se opone a la obra de Dios. Y en el tiempo de los discípulos, ¿cómo se demostró? En el tiempo de Jesús, si tú lees los evangelios, mi hermano, tú te darás cuenta de que Satanás y sus demonios estaban muy activos en contra del ministerio de Cristo. Satanás sabía, este es el Hijo de Dios. Vamos a destrozarlo por cualquier manera. Y después, ahí vienen los discípulos del Hijo de Dios. Vamos a destrozarlos también de igual manera. Entonces Jesús conoce esa necesidad de poder de Dios, porque la vida cristiana y el ministerio cristiano no se puede realizar con poder humano, con sabiduría humana. Es imposible. Necesitamos la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Estos discípulos, estos hombres saldrían, se encontrarían con la oposición de Satanás, de sus demonios, y ellos tenían que estar seguros en sus mentes y en sus corazones que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos llevaban la autoridad de Cristo allí con ellos. Segunda de Corintios 10:4, mis hermanos, leemos estas palabras: porque las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amados hermanos, esta mañana estuve delante de Dios en oración. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos estar delante de Dios en oración? Porque necesitamos el poder de Dios, mis hermanos. ¿Por qué tú tienes que buscar a Dios por sabiduría que venga de Él, mi hermano? Y obedecer lo que dice Santiago capítulo 1. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios? Porque con tu propia sabiduría humana no podrás vivir la vida cristiana. Ni tampoco servir al Señor en lo que Él te ha llamado a hacer. Jesús les dice: el trabajo
Hombres, discípulos, ha de ser hecho en compañía de otros, pero también en dependencia del poder de Dios. Tienes que depender de Él. No descanses en tu propia prudencia. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A mí me sorprende, mis hermanos, que a veces el último recurso que nosotros tenemos es ir a Dios. Tenemos una situación en nuestro hogar y pensamos nosotros en empezar a sacar soluciones y lo último que hacemos es orar, clamar al Señor, pedir consejo a un hermano maduro. Amados hermanos, pidámosle a Dios que quiebre nuestro orgullo y oremos a Dios como el salmista. Ayúdanos a ver cuán débiles somos. Necesitamos de Dios, mis hermanos. Necesitamos de una obra de Dios en medio nuestro. Tus hijos no serán salvos solo por todas tus palabras bonitas que tú les digas y por tus devocionales en el hogar. Es Dios que los va a salvar, mi hermano, mi hermana. Tu esposa no creyente, tu esposo no creyente, ellos no se salvarán con solo tus palabras, por más bíblicas y espirituales que sean. Mi hermano, Dios tiene que obrar en ese corazón, quebrar esas barreras y penetrar ahí donde nadie puede llegar. Eso solo Dios lo hace, mi hermano. Solo Dios lo hace. Tu hijo rebelde puede venir, volver a casa por el poder de Dios, mi hermano, mi hermana. No importa todo lo que tú pelees con él. Solo Dios puede cambiar corazones, mis hermanos. Solo Dios puede cambiar corazones. Depende de Él. Ve a Él, clama a Él. Cantábamos, Él es el Dios que vivifica al quebrantado de corazón. Y Dios está ahí escuchando atentamente tus oraciones. Él se goza con tus oraciones. El trabajo de estos discípulos y el nuestro para Dios tiene que ser hecho en dependencia del poder de Dios. Pero también, mis hermanos, el trabajo ha de ser hecho, en tercer lugar, en dependencia de la provisión de Dios. Miren lo que dice Marcos 6:8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Ok, ponte en el lugar de los discípulos. En el siglo I, en el siglo I. ¿Estás ahí listo para caminar, 3, 4 horas al día para llegar a un poblado? Y la misión dura varios meses. Y tú estás ahí con tus sandalias, con tu vestido, con tu ropa, con tu túnica y con un bordón. Y Jesús les dice, ustedes se van así como están. No hay tiempo para ir a casa, hacer una maletita. No hay tiempo para eso. Se van así como están. Jesús está enseñándoles una lección a estos hombres de dependencia de Dios. Jesús les está diciendo, Dios proveerá para cada una de sus necesidades en el camino. ¿Cómo? Usted no pregunte, váyase y obedezca. La obra de Dios se hace confiando en la provisión de Dios, mi hermano. La vida cristiana se vive confiando en la provisión de Dios. Esto es contracultural e incluso difícil de verlo en nuestra cultura. Que tú vas y en tu refri está todo para una semana, hasta cosas echadas a perder ahí, que nunca te comiste desde que las compraste. El auto tiene gasolina para una semana. En el banco hay plata, depende de cómo seas tan organizado tú, ya sea para unos 2 días o para 2 años, ¿verdad? Tú abres el closet y a veces no es closet, sino walk-in closet. Y no solo hay ropa para mañana,
si no hay ropa para los próximos 20 años, 30 años? Hermano, todo cristiano, escuchen esto, todo cristiano debe esforzarse en esta nación por vivir dependiendo del Señor. Todo creyente. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer intencionalmente. Y para eso se requerirá que tú te desprendas de ciertas cosas. Y que tú des sacrificialmente. De manera que tú le digas, Dios, yo estoy dando esto, pero yo confío en que tú me vas a proveer. Es una vida contracultural a la que Dios nos está llamando. Obviamente, mis hermanos, esta misión a la cual Jesús está llamando a sus discípulos no es prescriptiva. En otras palabras, Jesús no está diciendo, yo quiero que así vivan todos los cristianos en todas las épocas, en toda la historia. Solo con un bordón, una sandalia y sin nada más, una túnica y ya. Jesús no está diciendo, así quiero que vivan todos mis seguidores en todas las épocas. Lo que Jesús está diciendo es, ustedes, muchachos, tienen que aprender a depender del Señor y yo les proveeré. Y Marcos lo que hace es describirnos lo que pasa en esta misión. Esta es una situación específica y más adelante en Lucas capítulo 22, más adelante en la vida y el ministerio de los discípulos, antes de que Jesús fuera crucificado, Lucas capítulo 22, Jesús les dijo, escuchen esto, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Versículo 36, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Jesús no nos está llamando a un voto de pobreza. Todos hagámonos pobres aquí. No. Jesús lo que está diciendo es, yo quiero que tú confíes en Dios, en su provisión. Él es el que provee para las necesidades de sus hijos. Confía en Él. ¿Por qué confiar en Dios si yo tengo un trabajo? ¿Por qué confiar en Dios si yo estoy bien saludable y yo me puedo mantener? ¿Sabes quién te ha dado el trabajo? Dios soberano. Y Él te lo puede quitar cuando Él quiera quitártelo. Por eso mejor confía en Dios, no en tu trabajo. ¿Por qué confiar en Dios si tú estás saludable, fuerte, hasta musculoso? Y tú vas por ahí día a día confiando en que mañana también te levantarás de esa manera. ¿Por qué confiar en Dios si estás saludable? Porque el único que te mantiene saludable es nuestro buen Dios. Y cuando Él decida, Él te puede tirar en cama. Y es mejor aprender a confiar en Dios ahora que estás saludable. Y no esperar a estar en cama, frustrado, lleno de ansiedad y de temor, porque no te puedes levantar de ahí para proveer para tu familia. Amados hermanos, Dios provee para los que son suyos. Dios provee. Si tú estás pasando por un tiempo de necesidad, recuerda esto ahora. Dios provee para sus hijos. Dios provee para sus hijos. Les mandó solamente con bordón. Este es un palo de madera que en el tiempo de Jesús lo usaban para caminar. Los caminos eran pedregosos, a veces había montañas, a veces valles, había peligro de animales, de ladrones, y con ese palo le podías dar en la cabeza a un perro salvaje que viniera a atacarte, ¿verdad? Era algo que les ayudaría durante su travesía, durante su misión. Pero Jesús les dijo, no lleven alforja. La alforja era una pequeña bolsa y los comentaristas están discutiendo ahí entre si es una bolsa de limosnero, donde los limosneros metían las limosnas que la gente le daba, o si es una bolsa para viaje. Cualquiera que haya sido el caso, lo que Jesús les está diciendo es, no lleven nada para guardar cosas ahí.
Porque en el camino el Padre que está en los cielos les proveerá de todo lo que ustedes necesitan. Wow, qué fe, qué confianza. No lleven pan tampoco. No lleven pan. Una bolsa con pan, con comida. Porque allá Dios les proveerá. Dios ya tiene listo quién les dará ese pan. No lleven dinero en el cinto tampoco. En Latinoamérica nosotros usamos varios términos para hablar del efectivo que llevas en la bolsa, ¿no es cierto? Los billetes pequeños, sencillo, suelto, cambio, cualquiera sea la expresión, ¿verdad? Que tú usas. No lleves ese dinero ahí, que fácil, tú entras a una tienda y compras algo, ¿verdad? Los discípulos tenían prohibido llevar unas cuantas monedas con ellos porque Dios cubriría hasta esas pequeñas necesidades. Calcen sandalias, les dice Jesús en el versículo 9. No se lleven otro par extra por si se les gastan las que tienen. No, se van así, muchachos. Así como están ahorita vestidos, así se van a su misión. Y no vistan dos túnicas. En el tiempo de Jesús los viajeros llevaban dos túnicas por si acaso en la noche no encontraban hospedaje y les tocaba quedar durmiéndose en la calle. La segunda túnica era para arroparse del frío en la noche, porque el desierto en la nación de Israel, en el ambiente, en el clima donde los discípulos vivían, en el día era extremadamente caluroso y en la noche extremadamente frío. Y Jesús le está diciendo a los discípulos: cada noche ustedes tendrán donde dormir, porque su Padre que está en los cielos ya tiene preparados esos cuartitos para ustedes. Todo, Dios cubre todo. Dios invita y el que invita paga. Él llama y el que llama se encargará de dar todo lo que necesitan. Todo lo que necesitan. Recuerden, mis hermanos, estas son instrucciones específicas para los discípulos. Esta no es el estilo de vida a la cual Dios nos está llamando. Pero hay un principio claro aquí. Es cierto, Dios no nos está pidiendo que no llevemos nada para el camino, una misión que nosotros hagamos, una plantación de iglesias que nosotros comencemos. No lleven nada, no. Eso era para los discípulos en esta específica misión. Pero hay un principio general, mis hermanos. Este es el principio: aunque nuestros recursos económicos sean limitados, nuestro Dios es el dueño de todo y Él proveerá para cada necesidad. Filipenses 4:9, ¿qué dice, mis hermanos? Ustedes lo conocen muy bien. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto proveerá Dios, mis hermanos? Todo. ¿Lo crees, mi amado hermano? ¿Crees que Él te proveerá todo lo que tú necesitas? No todo lo que tú quieres, todo lo que necesitas. Dios te lo proveerá. Él es el Padre perfecto que conoce todo y Él sabe lo que tú necesitas y Él te lo dará cuando Él entienda que tú lo necesitas. Todo, absolutamente todo. ¿Cómo se aplica este principio a nuestro contexto, a nuestra realidad como iglesia, mis hermanos? Hay muchas maneras de aplicar esto, pero una de ellas es la siguiente: cuando nosotros estemos involucrados en misiones, en plantación de iglesias, que oramos y soñamos que así sea, mis hermanos, y tenemos líneas del presupuesto dedicadas para eso, pero cuando pongamos pies sobre la tierra, que la primera pregunta no sea ¿cuánto cuesta? Que la primera pregunta sea: ¿nos ha llamado Dios a hacer esto? Porque si Él nos ha llamado, Él proveerá. Amén, mis hermanos. Durante la semana yo estaba conversando con un grupo de pastores y me preguntaban: ¿qué necesidad tiene la iglesia? Y yo les dije: nuestro grupo de música ha crecido, pero tenemos una cajita así para 4 micrófonos. Y me dijo uno de los pastores: yo tengo un cuarto con consolas, bocinas, cables, micrófonos. Vengan y lleven lo que ustedes necesiten. Dios provee para las necesidades de sus hijos cuando Él entiende que eso es necesario, mi hermano, mi hermana. En nuestras mentes influenciadas por una cultura materialista, traemos a la iglesia ideas que se oponen a Dios, mis hermanos.
Y en lugar de decir, sí, confiamos en el Señor, decimos, no, está muy caro. Y esta no es una invitación a despilfarrar el dinero. Esta es una invitación a confiar en el Señor, mis hermanos. Que Dios nos libre de ser una iglesia mezquina con la obra del Señor. Y que Dios nos libre a no hacer algo que el Señor quiere que hagamos por dinero. Porque Él proveerá. Sí, es cierto, los viajes misioneros son costosos. Sí, es cierto, mantener misioneros, ayudar misioneros en el extranjero es costoso. Sí, es cierto, plantar iglesias es costoso. Hermanos, Dios provee para su obra. Dios provee para su obra. El trabajo ha de ser hecho en compañía de otros. El trabajo ha de ser hecho en dependencia del poder de Dios. El trabajo ha de ser hecho en dependencia de la provisión de Dios. En cuarto lugar, el trabajo ha de ser hecho consciente de la aceptación y el rechazo. Miren el versículo 10 conmigo, mis hermanos. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. En algunas casas les recibirán muy bien y les acomodarán muy bien. Versículo 11, y si en algún lugar no os recibieren, en otros lugares los rechazarán. Ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Los discípulos serían muy bienvenidos en unas ciudades y muy rechazados en otras, hasta el punto de padecer persecución. Al ir en la misión, ellos tenían que ir con esto en mente. Me encanta cómo lo pone el pastor Miguel Núñez. Él dice, en algunos lugares recibirán hospitalidad y en otros hostilidad. Hospitalidad y hostilidad. Primero, Jesús les dice, ¿qué hacer si ellos son bien recibidos en una casa? ¿Qué les dice en el versículo 10? Posad en ella, quédense ahí hasta que salgan. Esto es muy importante y muy rico, mis hermanos. El contenido de estas palabras es muy rico. Si los discípulos llegaban a una ciudad y la persona más humilde de la ciudad, del pueblo, de la aldea, los recibía y los metía ahí en una esquinita, ellos tenían que quedarse ahí, aunque el siguiente día el alcalde les ofreciera hospedaje. Ellos tenían que estar contentos con la provisión de Dios. Contentos con la provisión de Dios. Pedro, hablé con el alto funcionario aquí de la aldea y nos dijo que él nos ofrecía desayuno continental y 2 camitas para estar cómodos, porque estamos en la casa del más humilde del pueblo. Ellos no podían moverse al otro estrato social. Jesús les dice, Dios les va a proveer. Estén contentos con esa provisión de Dios. Porque hay una tendencia a estar amargados si Dios provee menos de lo que yo esperaba que Él iba a proveer. ¿No es cierto, mis hermanos? Estamos hablando de que Dios provee y todos decimos amén. Pero cuando esperábamos 1000 y llegaron 100, le preguntamos, ¿por qué Dios? Cuando llega una casa de 800 pies cuadrados, cuando nosotros esperábamos una de 1600, nosotros decimos, es que vive una ratonera. Amados hermanos, Dios quiere que estemos contentos con lo que Él nos provee. Que confiemos en su provisión, pero cuando esa provisión llegue, que estemos satisfechos ahí. Y que digamos con el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Si los reciben, no muestren favoritismo y se vayan a la casa del más adinerado, quédense ahí. Quédense ahí hasta que se vayan de esa ciudad. No causen desunión en el pueblo
por seguir la invitación de alguien con más recursos. Quédense ahí, porque eso es lo que Dios ha provisto para ustedes y estén contentos con eso. Pero si en una ciudad los rechazan, ¿qué van a hacer? Jesús les dice, si no los reciben, salgan de esa ciudad y sacudan el polvo que está debajo de sus pies. Este mandamiento tiene un profundo significado, mis hermanos. Los judíos devotos, los israelitas devotos, cuando ellos regresaban a Israel, estaban ahí en la frontera entre Israel y estaban saliendo de una nación pagana. Cuando los judíos regresaban a Israel, antes de entrar, ellos sacudían su ropa. Sacudían sus túnicas y sacudían las plantas de sus pies también. Porque ellos no querían traer polvo que profanara la nación santa, la tierra santa. ¿Y qué dice Jesús aquí? Se les volteó la tortilla. Porque ahora, si ustedes rechazan al Mesías, serán rechazados por Dios. Serán rechazados por Dios. No importa que sean miembros de la nación de Israel. Estos judíos, al rechazar el mensaje de salvación en Cristo, estaban actuando como paganos, como gente que no conocía a Dios, como gente que vivía sin Dios. Y Jesús les dice, será más bajo el castigo para Sodoma y Gomorra que para estas ciudades. Una ciudad que rechazara a los discípulos y por ende rechazara a Cristo no era parte del verdadero Israel de Dios. Jesús ordenó a sus discípulos a llevar a cabo esta acción simbólica que representaba juicio y rechazo de Dios hacia estos que estaban rechazando al Mesías. Muchas personas han escuchado de Cristo y lo siguen rechazando aún hasta el día de hoy. Y yo quiero hablar contigo hoy. Si tú no estás en Cristo, si tú no has abrazado a Jesús como tu Salvador, por favor, ven a Cristo hoy. No continúes rechazándole. No continúes dándole la espalda a Dios. Un pastor de siglos pasados dijo, uno de los mayores pecados que un hombre puede cometer a los ojos de Dios es escuchar el evangelio de Cristo y no creerlo. Ser invitado a arrepentirse y a creer, pero continuar sin ninguna preocupación y sin creer. Ven a Cristo hoy, por favor. Ven a Cristo hoy. No sé cómo está tu corazón este día, pero si estás aquí y continúas lejos de Dios, ven a Cristo hoy, por favor. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesús. Y tal vez tú me dices, pastor, yo vengo prácticamente todos los domingos a la iglesia. ¿No es eso suficiente para que yo esté bien con Dios? Acuérdense, mis hermanos y amigos, que en medio de estos 12 hombres que Jesús estaba enviando, estaba Judas, el que traicionó a Cristo. Judas hizo los milagros que hacían los demás. Judas predicó el mensaje que predicaban los demás y aún así fue condenado. No es suficiente con acciones religiosas. Tienes que arrepentirte de tus pecados y abrazar a Cristo. Apropiarte de esa salvación que Dios ofrece a través de su Hijo Jesús. No sigas rechazando a Cristo, porque llegará el día en que ya no le podrás rechazar más y serás rechazado por Él. Ahora, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú ya estás en Cristo, recuerda esto cuando estés compartiendo el evangelio. Serás rechazado. Algunas personas te escucharán con atención y recibirán ese mensaje, y otras personas te dirán, jamás vuelvas a hablarme de esas cosas religiosas y de iglesia. No quiero saber de ellas. Esto Jesús lo dice. Tendremos gente que nos reciba bien y otra gente que no nos reciba. Aún tu propio esposo te puede decir, no me hables de eso.
Tus propios hijos te pueden decir, no me vuelvas a mencionar eso. Bienaventurados, dice Jesucristo en el Sermón del Monte, los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque tendrán gran recompensa en los cielos. El trabajo ha de ser hecho en compañía de otros, en dependencia del poder de Dios, en dependencia de la provisión de Dios, conscientes de la aceptación y el rechazo. Y después del trabajo, en último lugar, mis hermanos, es necesario un tiempo de evaluación y descanso. Miren lo que dice el versículo 12 y 13, por favor. Versículos 12 y 13. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ellos salieron confiando en la provisión de Dios y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El orden es importante. Primero predicaban, después echaban fuera demonios, ungían con aceite. Esa unción con aceite es un símbolo, mis hermanos, de la presencia del poder de Dios. Los discípulos no actuaron con su propia autoridad, sino con la autoridad de Cristo, el poder de Cristo. La prioridad de Jesús fue predicar y enseñar. Los discípulos fueron, hicieron aquello que Jesús les había mandado y después regresaron. Vamos a saltar hasta el versículo 30, mis hermanos. Marcos capítulo 6, versículo 30. Después de que hicieron su trabajo, los discípulos regresaron. Y miren lo que dice el versículo 30. Entonces, los apóstoles, la primera vez que se le nombra como apóstoles a este grupo de hombres, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Jesús, el mejor líder de la historia, les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y que descansen un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El mejor líder de la historia del mundo se sentó con estos hombres después de esta misión y les preguntó cómo les fue, qué dificultades encontraron, qué facilidades encontraron, y les dio un tiempo para descansar. J.C. Ryle dice que estas palabras están llenas de sensibilidad. El Señor sabe que sus siervos son carne y tienen cuerpos, no solamente almas. Estas palabras están llenas de profunda sabiduría, porque nuestro Señor sabe bien que sus siervos deben atender también sus cuerpos, no solo sus almas. Es importante, mis hermanos, en medio de la vida cristiana y en medio del servicio a Dios, que tú tomes tiempo para estar con Cristo y para descansar. Es importante. Casi siempre que estamos conversando de manera informal, parece que estamos a las carreras. ¿No es cierto, mis hermanos? Todo es rápido. Tengo que irme. Un compromiso, otro compromiso. Y pasan semanas y meses donde tú no has tomado un tiempo para reflexionar de tu vida, para evaluar cómo va tu servicio a Cristo. Pasan meses donde tú no has tomado un tiempo de pausa a tu vida apresurada. Es importante, mis hermanos, esos momentos de descanso. Somos hombres, mujeres que necesitan descanso físico y estar con el Señor para evaluar y para descansar. Evaluar y descansar. Cuidando a tu familia, cuidando tu hogar, cuidando las responsabilidades que Dios te ha puesto en esta iglesia. Es importante que tú tomes un descanso. Amados hermanos, en conclusión, Dios nos ha llamado a hacer el trabajo más importante de todos, a ser discípulos. Donde sea que Dios te haya puesto, como madre, como padre, como empleado, como jefe, como maestro de niños aquí en la iglesia, donde sea que Dios te haya puesto, tu rol principal y más importante, que tiene paga, ganancia eterna, es hacer discípulos, ayudar a las personas a seguir a Jesús.
Dediquémonos a eso, mis hermanos, con todas nuestras fuerzas. Gastémonos haciendo discípulos de Cristo. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Señor, por la verdad de tu palabra. Gracias porque en tu infinita misericordia tú nos salvaste. Sí, Señor, a este montón de pecadores inmerecedores, tú le extendiste tu mano de misericordia y le salvaste. Pero gracias porque fuiste mucho más allá de eso, Dios. Nos has adoptado dentro de tu familia y nos has llamado a ser discípulos, Dios. Te pedimos que tú nos uses con el poder de tu Espíritu Santo. Padre, que esta misma semana nosotros tengamos conversaciones donde estemos ayudando a otros a seguir a Cristo. Que esta misma semana nosotros invirtamos en otros, ayudándoles a seguir a Cristo. Nosotros queremos ser una iglesia que somos discípulos y hacemos discípulos, que seguimos a Cristo y que ayudamos a otros a seguir a Cristo, Señor. Pon esa carga en nuestros corazones. Queremos hacerlo en dependencia de ti, Señor, y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.